Buenas tardes, soy Macario Lozano y este es su programa Jornal 2030. Gracias por estar con nosotros. Buenas tardes. Macario, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, vamos a tratar un tema que tiene que ver con el servicio de taxi. La verdad que parece que no hay tarifa mínima, creo que ni las autoridades la conocen, pues menos la respetan los taxistas. Sí, la verdad es que el tema de los taxis es complicado porque normalmente se habla de abusos cuando los ciudadanos toman un taxi y los lleva a determinado lugar, bueno, con el argumento pues de que no hay taxímetros y que la verdad es que los taxistas tampoco están respetando los límites que supuestamente existen y que están publicados de hecho en Gaceta, así que fuimos a preguntar a ciudadanos, autoridades, pero también a taxistas qué es lo que pasa y cómo se define una tarifa aquí en la ciudad de Toluca. Vamos a ver qué nos comentaron. Pregunta dificilísima, pero que tengo que contestar con verdad. Yo creo que la tarifa ya es un asunto convencional. Aunque el banderazo es de 6 pesos, aquí en el Valle de Toluca para taxis, nadie lo respeta, porque los operadores, los choferes van acordando con el usuario más o menos en cuanto a la tarifa. Entonces la dejada mínima de 25 o 30 pesos ya es un acuerdo entre ambos. Ante mecanismos que no se tienen para controlar la tarifa es algo complicado, es algo difícil. Si le ponemos taxímetro a los taxis, le meten mano a algunos y lo alteran. Y si no, le dicen, ¿sabe qué? Aquí está el taxímetro y no funciona. Pero pues nada más me vas a llevar 3 o 4 cuadras. Entonces, aunque existe una tarifa de garantía, sí necesariamente debemos dejarla a la calidad en la prestación del servicio. Que no lo dé la vuelta al tema del taxi colectivo, que es indebido, pero ya la gente se pone de acuerdo que les cobran 10 pesos, 12 pesos, y algunos les cobran hasta 15 pesos, y ahora que los estamos apartando para que no transporten a más de 4 personas en los taxis por cuestiones de seguridad, los operadores, los choferes les suben la tarifa. Entonces la gente se queja y dice, oiga, ¿por qué si me cobran 10 ahora me cobran 15? Bueno, en primer lugar, es un servicio particular, no deben hacer colectivo, pero los 4 que se suben, o los 5 o los 6 de manera indebida, acuerdan que un taxi los lleve. Y después tenemos quejas de algunos transportistas de transporte colectivo porque nos dicen que les quita el pasaje. Bueno, a las comunidades no van los camiones, ¿sí me explico? Estamos atentos para que aquellos ciudadanos que nos denuncien que hay un exceso en el cobro, nosotros llamemos a cuentas a los operadores. Yo te digo una cosa, hay sanciones desde 40 días hasta 2,000 días de salario. Recibimos denuncias que la gente después ya no acredita. Entonces sí, también queremos ser justos, les pedimos evidencia para que podamos sancionar. El tema de los taxis es un gran problema en todo el estado, en el Valle de Toluca de igual forma. Hay un banderazo definido que es de 6 pesos, sin embargo, pareciera como un tema de especulación, ¿no? El manejo de la cuota lo van definiendo los taxistas, ¿no? Y no lo hacen válido, y aquí quieren jugar al tema de que es en mutuo acuerdo con el pasaje. No lo hacen válido porque el pasaje no tiene con quién quejarse, no tiene cómo quejarse, no tiene ante quién ir y decir, ¿sabes qué? Es un pésimo servicio y se me hace excesivo el costo. Entonces, a la ciudadanía recordemos que solo hay un solo sistema de transporte público y es el que el Estado mantiene en esas condiciones de deficiencia. Entonces, el usuario lo va a aceptar porque no hay otra opción, ¿no? Ahora se pueden ir a Uber, se pueden ir a otro, pero es más caro, es más excesivo. Y el otro asunto es el de los taxis colectivos, ¿no? Que son males. Fíjense, el Estado dice que es un mal necesario. El Estado, ¿no?, quien controla y quien debería hacer valer la ley, dice que es un mal necesario que tiene que existir. Pues obviamente tiene que existir ante las pésimas condiciones de transporte público y los usuarios tienen que ver de qué forma se mueven. Y promover el taxímetro, a veces el usuario, por su falta de costumbre al tema, podría argumentar que le están robando, ¿no? Pero aquí les beneficia a 2 personas, al taxista a tarifar su ruta y su servicio de una forma equitativa, y al usuario tener garantía de que todos los taxistas le podrán cobrar lo mismo, pues de acuerdo a este tabulador que se establece cuando se ocupa un taxímetro, ¿no? Pero más allá de un taxímetro, no,
Lo que debe de cuidarse es el servicio de calidad. Pero no traen así como que un medidor de la distancia para que te puedan cobrar. Por ejemplo, también son como 20 minutos de transporte y cobran 40 pesos. Pero es de a 25 pesos. Según ellos tienen su tarifa mínima de 35, pero no la ha autorizado la Secretaría de Transporte. Sí, pero no quieren menos de 35 pesos. Uno tiene que preguntarle cuánto cobran antes de subirse, porque si no, la tarifa es muy excesiva. 30 pesos, a veces no, ya por tantito ya cobran que 40 pesos, 45. 35 así, no sé, menos de un kilómetro. De 35 pesos, la mínima. Nosotros no, subes y ya, aunque quieras dar menos, te cobran 35. 30 pesos. A veces el usuario ya nomás da lo que no da lo que uno le dice. Ya nomás son unos 35 pesos lo que la parada mínima. Sí, la gasolina es la que Pues no sale, pero pues esta es la que tenemos autorizada. Pues yo pienso que sí, porque ya todo está muy caro, gasolina, refacciones y todo. Pues en este caso, la tarifa se viene aplicando conforme se van dando las cosas. Yo siento porque hasta ahorita no hay quien ponga la tarifa. Pues no tanto, porque las cosas están caras hoy en día. 30 pesos la mínima, ha cambiado. Bueno, hasta ahorita la Gaceta es donde yo sé que es 30 pesos, no sé. Pues sí, no es más barato, imagínense, de 25 pesos ya nos saldría. 30 pesos, pues en ocasiones sí se ponen pesados y pues también nos comprendemos, ¿no? Porque pues todos vamos por nuestra economía, pero también a nosotros se nos hace pesado no subir tarifa por los incrementos de la gasolina, también a nosotros se nos hace pesado. El taxímetro una ocasión estuvo en funcionamiento, pero la gente ya estaba acostumbrada a las tarifas y en ocasiones ni no los pedían, ellos mismos decían, no, sin taxímetro ya sabían la tarifa. 35 pesos. Debería ser la autoridad, pero pues nosotros en base a la gasolina tenemos que procurar ver. La tarifa mínima ahorita de 30 pesos. Cuando son recorridos cortos, pues sí, pero hay veces que sí son largos y pues no. Tráfico y más que nada la gasolina, ¿no? Somos nosotros, pero nos adaptamos al usuario porque pues, la mayoría, no porque les cobremos tanto, la pagan. Entonces nos tenemos que adaptar a ellos también. Miren, en el país se ha puesto de moda eso de los poderes fácticos, y le dicen poder fáctico a los poderes que de verdad son reales, aunque no sean institucionales, es decir, poder particular, pues. Y si hay un sector que tiene poder fáctico y que lo impone, que lo hace valer por encima de la norma, es precisamente el sector transportista. Y creo que el propio secretario de Movilidad nos da la razón en este sentido. Sí, cuando señala que sí existe un banderazo de salida de 6 pesos, pero que nadie lo respeta. Y la verdad es que 6 pesos suena irrisorio. No hay taxista que cobre ni siquiera lo que ellos señalan, de 30 a 35 pesos. Sus dejadas mínimas ya están arriba de los 40 pesos. Sí, y no hay nadie que los pueda someter precisamente por eso, porque pertenecen a un gremio que tiene mucha fuerza, tiene mucho poder, tiene mucha influencia, incluso tiene muchas relaciones políticas con los poderosos. Además, los transportistas pues son un elemento e instrumento importante en las campañas electorales para movilizar gente. Sí, y además, finalmente, quien los ha jalado, al menos aquí en la capital, quien ha captado esos votos, pues ha sido el PRI, que es el que está gobernando en estos momentos, al que pues tampoco se han confrontado tampoco, o ha tratado de no hacerlo al menos, pero finalmente todos sabemos lo que dice el secretario Isidro Pastor, es cierto, la verdad es que lo admiten, o sea, que no se respetan las tarifas. En el caso de los taxis de varios colectivos que dicen que no están permitidos, pero que la gente se pone de acuerdo. Bueno, entonces, en lugar de terminar con ellos o de tratar de regularlos, los están tolerando. Mire, Isidro Pastor Medrano ha tenido muchas críticas porque ha hecho bien poco en términos reales, es decir, la mejoría del transporte no se ve, pues, sigue siendo igual. Pero creo que no podemos negarle que ha intentado, que ha buscado la forma de someter a los transportistas, pero hay que llegar a la conclusión de que sencillamente no ha podido, y dudo que vaya a poderlo en los próximos, ya son 11 meses que le quedan a este gobierno. Entonces yo no creo que el transporte se vaya a mejorar, se vaya a someter a la norma, y que vamos a tener transporte malo y respetuoso del propio reglamento, pues para rato.
Sí, y la verdad es que es verdad, se han notado más acciones que con otros. Ha ido a municipios también a tratar de meter orden en el tema, por ejemplo, los mototaxis, que además están prohibidos. Ha detenido muchas unidades, incluso los transportistas se han quejado de que hay una persecución en su contra por parte de las autoridades. Y bueno, también acaba de asegurar que no va a haber aumento a la tarifa durante lo que resta del gobierno de Elvira Avilá. Sí, y eso no debe gustarle a los permisionarios, la verdad, porque en el Estado de México hay un 11 millones de viajes pasajeros. Le dicen a la gente viaje pasajero porque una persona puede tomar 3 veces el autobús en el mismo día, o 4, o 2 mínimo, ¿no? Entonces hay 11 millones, más de 11 millones de viajes pasajeros. Consecuentemente, si le suben un peso al transporte, esos 11 millones son 11 millones de pesos diarios adicionales. Consecuentemente, si lo multiplicamos por 11 millones por 30 días, pues son al mes 330 millones de pesos extra por el puro aumento de un peso el pasaje. Así de poderoso y así de grandes son los intereses económicos que se mueven en el transporte, y obviamente frente a eso, pues un secretario yo creo que no tiene nada que hacer. Sí, y además la entrega indiscriminada que se dio también de concesiones, que es algo también que se le ha cuestionado al secretario, se le cuestionó en su comparecencia, y él aseguró que desde que él llegó pues ya no se han dado, pero también hay que recordar que hubo un escándalo hace años en el que se habían robado los documentos y no pasó nada, al menos no hubo resultados que se dieran a conocer. Finalmente el tema del transporte pues por mucho tiempo se dejó crecer, se hizo, no en vano se le llama también el pulpo camionero, peyorativamente, pero también con mucha corrupción, y ahí pues evidentemente que tuvieron que haber estado inmiscuidas autoridades. Entonces de un día para otro no se va a poder. Quizá Isidro Pastor tenga la intención de hacerlo, se ha notado que lo ha buscado, creo que mucho más que los anteriores secretarios que estuvieron en ese cargo, pero evidentemente, como tú dices, hay muchísimos intereses y hay muchas cosas que pues no se pueden terminar. Y por ejemplo, cuando hablan los transportistas de que son víctimas de una persecución, la persecución se trata de que los quieren hacer que cumplan la ley, simplemente porque están acostumbrados a nunca respetar la ley. Digo, los transportistas al año son millones, yo creo, de infracciones que cometen, y al final de cuentas las negocian con el propio gobernador, y desde siempre, no hasta ahora, desde siempre, y todas esas infracciones las condonan, no las cobran. Así de poderoso es el gremio transportista, ¿no? Porque cuando hablábamos también de que sirven para movilizar personas, efectivamente, como tú lo dices, es la movilización en el Estado de México a favor del PRI, porque es el PRI el que está gobernando. Sí, y bueno, empezamos a hablar de los taxis y ya nos fuimos a todo el transporte público, pero la verdad es que el desorden es general. Finalmente, pues a veces no basta con las buenas intenciones, pero finalmente la exigencia también al secretario y al gobierno, pues es que cumplan, que hagan valer la ley. Para eso se hizo una nueva ley de movilidad. El cambio de transporte a movilidad tiene que ser real, no solamente de nombre, porque es uno de los principales sufrimientos para la ciudadanía, que el transporte del Estado de México es malo, caro, y además inseguro en las dos acepciones del término. Inseguro porque pueden chocar, causar lesiones, pero también inseguro porque les roban en el transporte. El Estado de México es de los que más padecen el problema del robo de taxis y autobuses. Taxis y autobuses, incluso en los taxis y también en los autobuses se dan casos de violación de los pasajeros o pasajeras. Sí, por eso, aunque ellos reclamaron la entrada de Uber, finalmente la llegada de un servicio más, seguro, o al menos también los radiotaxis, por ejemplo, pues evidentemente que hacen que la gente los prefiera, pero pues a veces salen a la calle y tienen que tomar también un taxi y sin garantías de seguridad. Y por cierto, Uber está teniendo tarifas más bajas que los al menos así entró de inicio, pues. Habrá que ver después qué es lo que sucede, sí, claro. Pero es evidente que pues puede captar más mercado, sobre todo con la inseguridad que hay de que nadie quiere salir a la calle a tomar un taxi. Sobre todo de noche, ¿no? De noche. Claro, y sin saber si algo les puede pasar. Y ahí está la ausencia de la autoridad, y también esas asociaciones de transportistas, eso deberían estar viendo, no solamente estar ganando dinero, también estar garantizando, si hubiera un buen servicio y seguro, y la gente lo podría utilizar mejor, y ellos tendrían ganancias. Claro. Uber ya no sería competencia porque no habría necesidad de buscar otra opción. Claro, así es. Vamos a un corte y regresamos.